Bueno, entonces, como ya saben, ya me conocen, soy Jorge Vila. Les voy a contar un poquito de generaciones, específicamente dentro del marco de este trayecto formativo que está dirigiendo Cecilia de coaching organizacional. La intención es aplicar algunos conceptos de generaciones a cómo las personas se adaptan a determinadas organizaciones, por qué motivo lo hacen de esa manera, cuáles son algunos de los desafíos que pueden llegar a tener. Pero antes de eso, a mí me gustaría preguntarles, cuando yo digo una generación, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué opinan ustedes que estoy diciendo? Entiendo que es un grupo que comparte ciertas características, en principio cierto rango de edad. Sí, cierta cultura y cierta forma de trabajar. Digamos, como las generaciones de la familia, una cosa así sería, ¿no? Ajá. Mirá qué interesante. Cecilia dice, bueno, tienen rasgos en común o comparten características en común. Por ejemplo, si yo soy rubio y alguien más es rubio, cosa que yo no lo soy, pero supongamos que sí, supongamos que otra persona y yo, ambos somos rubios. ¿Eso nos hace formar parte de la misma generación? No. Bien. Entonces no es cualquier característica. Y vos dijiste que comparten una cultura. ¿Cómo verías, Marce, que comparten una cultura? Y una forma de hacer las cosas, una determinada... una forma de hacer las cosas... ¿cómo definirlo? ¿Cómo decirlo? Dentro de un marco, de un determinado marco, la manera de cómo hacen las cosas. Bien, re profundo y re interesante lo que estás diciendo, Marcela, en este sentido, la manera en la que hacen las cosas. Y dijiste dentro del marco. Bueno, yo voy a cambiar un poquito eso y es la manera en la que ven el mundo. Pero específicamente cuando vos decís marco de referencia, ese marco de referencia es la época en la que vive. ¿Se entiende? Sí. Entonces, de esa manera es que tiene sentido lo que vos decías hace un ratito, Marcela, cuando vos decías comparten una cultura. Bueno, lo que comparten es una época en la que viven. Y les voy a dar el dato técnico, la definición, si se quiere, de manual sobre qué es una generación. Una generación es una forma de segmentación, es decir, de un universo... No se te escucha, Jorge. Una generación es una forma de segmentación. Sí. De un universo total de personas. La segmentación, como decía Cecilia, es una forma de agrupar que tienen características comunes. Específicamente, es un tipo de segmentación que se llama cohorte. C-O-H-O-R-T, una cohorte. Una cohorte es un... Sí, C-O-H-O-R-T-E, cohorte, todo junto. Y estadísticamente son personas que comparten rasgos demográficos, es decir, que viven en un lugar determinado, que nacieron en un periodo de tiempo determinado, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo haber nacido en 1990 en China que en 1990 en Estados Unidos. O sea que para una generación sí es importante la época en la que viven, pero después seguramente vamos a encontrar diferencias cuando nos metemos más en detalle con otros rasgos generacionales o con otros rasgos culturales, ¿sí? Sí. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entendió entonces este concepto? Una generación es un grupo de personas que comparten algunos rasgos, ¿sí? Específicamente
lo que importa para las generaciones es la época en la que viven. Entonces, la siguiente pregunta, Marce, es ¿por qué es tan importante la época en la que viven estas personas? ¿Qué es lo que hace que eso los conforme en una generación? Y porque de alguna manera comparten formas de vida y formas de trabajo, quizás. Ajá. ¿Qué más? Mm, y bueno, y la forma de trabajo, cuando hablo de forma de trabajo me refiero a cómo hacen las cosas, porque no es lo mismo la generación en una organización, no sé, de los 80 que las generaciones actuales, por ejemplo. Comprendo. Bueno, sin embargo, Marce, y sobre todo en tu experiencia como coach y luego como coach organizacional, lo que te va a ocurrir es que algunas empresas u organizaciones van a ser formadas en, suponete, en la época del 2000 y van a seguir siendo empresas con profundas raíces en distintas formas de gestionar mucho más antiguas, ¿no? Se me ocurre una empresa que tenga alguna estructura muy piramidal, muy jerárquica, muy de capataz, ¿no? Que son modelos más viejos. Pero de lo que dijiste, lo que me parece importante rescatar es que comparten. Bueno, específicamente las personas que pertenecen a una misma generación, lo que comparten son los mismos sucesos históricos. Y eso es muy importante. Eso es lo que básicamente define la manera en la que las generaciones ven el mundo, ¿sí? Sí. Vamos a estos 4 ejemplos que yo puse acá inicialmente. Me está faltando el último, que ese lo vamos a dialogar un poquito más. Acá tenemos 4 generaciones, son 4 generaciones típicas y vamos a ver en detalles cada una y qué les ocurre. Puse estas 4 porque recién ahora, y esto por ahí lo podemos charlar un poquito más en detalle, pero recién a partir de entre el 2000 y el 2005, la nueva generación, que todavía no tiene nombre, que se llama generación Z, eh, son los que se están ingresando a las organizaciones y los que están ingresando al mundo laboral. Pero en principio, fíjate los tradicionalistas, a los tradicionalistas les pasó algo muy particular y es que atravesaron grandes fenómenos, como cuáles. ¿Qué cosas ocurrieron en el mundo entre 1925 y 1945? No. Ocurrieron cosas muy importantes. ¿Se escucha? Sí, estoy pensando. Sí, la guerra mundial. La guerra. Y las 2 cosas importantísimas que ocurrieron fueron las 2 guerras mundiales, pero también, perdón, la primera fue en 1914. Pero como resultado de la Primera Guerra Mundial en este periodo, lo que ocurrió fue, en 1929, los mercados se desploman, ¿sí? Entre 1941 y 1945 tenemos la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cuáles consideran ustedes que fue la visión del mundo de los tradicionalistas? La visión del mundo. Ajá. Mantener las estructuras organizacionales. eh, No lo pienses como una organización, Marce. Pensá qué le ah, estaba ocurriendo a la persona en ese momento. No, a mí me pasa que no puedo pensarlo muy distinto de ahora, si bien el flujo de información no era el mismo, el volumen de información disponible no era el mismo, de todas formas, representa cambios. ¿Cómo, Ceci, Ceci? no te escuchamos bien, Ceci. Me resulta, no puedo pensarlo muy. No se te escucha. Ceci, no te escuchamos.
Lo pusiste en silencio. Me parece que es tu headset, Ceci. Está en silencio. A ver. A ver, Ceci, habla, a ver si te escucha. Le puse en el chat. Ahora sí te escuchamos. Entiendo que afecta la forma de planificar. La vida. Bien. Bueno, lo que está ocurriendo, y esto es lo que a mí me interesa quizás rescatar de esa visión del mundo, es todo era escaso, ¿no? La gente se estaba muriendo de hambre, ya sea tanto por la crisis económica del 29, o ya sea por el periodo entre guerras, o ya sea en 1941 al 45 la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero ¿Qué dijiste básicamente de escaso? Porque lo único que escuché fue escaso. Es un periodo de escasez muy grande, la gente se estaba muriendo de hambre, ¿no? Sí. Ya sea por el periodo de crisis económica a partir del 29, o la Segunda Guerra Mundial, o el periodo entre guerras, ¿no? Entre la primera y la segunda. O sea que básicamente lo que el mundo estaba viviendo era una gran escasez, hambre, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro lado, el mundo era mucho más chico. Viajar no es en esta época lo mismo que viajar en 1925, ¿no? Donde uno tal vez, si no tenía el dinero, no podía subirse a ningún medio de locomoción, o tal vez los medios de locomoción tardaban muchísimo más que ahora, ¿no? Entonces, el mundo era más pequeño, todo era más escaso, y era una manera de ver el mundo, de entender el mundo, y sobre todo, estas personas habían sido educadas. Fíjense las fotografías que estoy poniendo ahí. En un mundo que por momentos era un mundo en blanco y negro, ¿sí? En un mundo donde aparecían determinados movimientos, en donde se hacen las primeras, si se quiere, luchas de reivindicación de algunos sectores, como puede ser el feminismo, los sindicatos, ¿no? ¿Y qué les ocurre a estas personas que son llamados tradicionalistas o silents, ¿sí? Se llaman silents, que en inglés significa silenciosos, ¿sí? Son silenciosos porque no se quejan. Los tradicionalistas, en general, fueron una población que hacían lo que había que hacer, ¿no? Fíjense qué distinto esto. Bueno, hacemos lo que hay que hacer. Son conservadores y ven al trabajo como una obligación y un privilegio, ¿no? O sea, yo tengo que trabajar y es un privilegio que yo tenga trabajo. Entonces, fíjense cuáles son algunas de las formas de pensar de esto aplicado a la organización o al trabajo. Fíjense que crecieron en la era del do without. Esto significa que lo tengo que resolver de alguna manera. Esto es, hago con lo que tengo, no me puedo quejar, ¿sí? Son muy respetuosos de la cadena de mando, de la autoridad. Esperan una relación a largo plazo con las empresas. Verdaderamente tienen mucha lealtad hacia la empresa. Son muy detallistas y viven en un mundo, o vivieron en un mundo, donde el cambio no ocurría tan rápido como ahora. Por lo tanto, prefieren la estabilidad. Como el mundo no cambiaba tanto, las personas, me parece,
aprendían de un modo distinto. ¿Mm? Acá es donde la gente leía libros, iba a la biblioteca, el conocimiento era traspasado por personas que sabían más que otros, entonces era como esta situación del aprendiz, la situación del alumno y el maestro. ¿Mm? Entonces aparece ahí un respeto por el seniority. Seniority a nivel laboral quiere decir antigüedad. Esta época es la época que vemos en las películas donde uno comienza como cadete Y termina como jefe. Y termina como jefe. ¿Mm? Y finalmente esta gente... Y pasa toda una vida dentro de la empresa. Exacto, exacto. Pasa toda la vida dentro de una misma empresa. Seguramente lo hemos vivido con nuestros padres o con nuestros abuelos, dependiendo de nuestras edades. Y fíjense que finalmente dice que somos buenos team players. Julián se está uniendo. Ok. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola Julián, ¿cómo vas? Hola Juli. Bien, muy bien. Disculpen que llego a esta hora. No pasa nada. Estamos recién viendo el primer tipo de generación, ¿sí? Excelente. Bien, entonces fíjense que estas son personas que les gusta trabajar en equipo, por diferentes motivos a los que les gusta trabajar en equipo a la gente ahora, pero en principio este era un mundo en donde no existían las redes de la misma manera que existen ahora, había que formarlas, y así como existía una lealtad a la empresa, había esta cuestión del honor y de la palabra y de la lealtad entre las personas, que bueno, hoy es un poco diferente, no es ni peor ni mejor, simplemente diferente. ¿Queda claro este perfil, Marce? ¿Ceci? Sí. ¿Team player que es el trabajo en equipo? Así es. ¿Alguna pregunta? No. Simplemente pensar en nuestros padres y ya está todo explicado. Sí, pensá en tu papá, pensá en tus abuelos, pensá en la cultura del esfuerzo, esta cuestión, tengo que trabajar, el trabajo es una obligación, no me puedo dejar. Entonces, ¿cómo se ve esto en el trabajo? Esto se ve con, bueno, los aspectos destacados o positivos, la experiencia, la dedicación, el foco, la lealtad, la madurez y la perseverancia. El estilo de liderazgo, cómo es en las personas que vienen de esta época, es decir, personas que tienen aproximadamente hoy algunos casi 90 años, por ende están retirados de la fuerza laboral, pero muchos de otros tendrán 70, 75 y probablemente son dueños de empresas grandes o están en la junta directiva o están en la junta familiar. Por lo tanto, yo creo que este perfil es muy, muy importante para ustedes que están arrancando con coaching organizacional cuando ingresen a una empresa que sea una empresa familiar. Entonces... Claro, porque es un perfil de una persona grande que fue el fundador quizás de la empresa y el resto es otra generación. Totalmente. Esto es una persona que como muy joven, Marce, puede llegar a tener 70 años. Si es más joven que 70 años, no entra dentro de esta clasificación. ¿Cuál es su estilo de liderazgo? Es directivo, con claras direcciones, justo, consistente, respetuoso. ¿Sí? Por supuesto, acá estamos viendo las características positivas. Después podemos charlar nosotros acerca de las negativas. ¿Qué es importante para esta gente? Para esta gente es muy importante lo material, lo tangible. Por eso yo puse acá símbolos tangibles, compromiso y servicio. Placas, certificados. Esto es lo que en las películas a veces vemos cuando a un empleado que hace 50 años que trabaja en la EPE le regalan un reloj de oro, por ejemplo. O a un arquitecto que diseñó un edificio, conmemorativamente le ponen una placa luego de, no sé, cumplidos sus 80 años. Esos son los símbolos tangibles. Esta gente necesita tener objetos materiales como reconocimiento a su labor.
puede ser plata, puede ser un estacionamiento, puede ser una oficina con su nombre, ¿sí? Lo que se busca acá es el estatus tangible. Y finalmente, ¿cómo se comunicaban estas personas? Piensen que estas personas nacieron y trabajaron en un mundo sin internet, muchos de ellos en un mundo sin televisor y muchos de ellos con teléfonos muy poco avanzados, ¿sí? Piensen recién que en la década del 30 existían estos teléfonos que eran las secretarias moviendo las fichas de un lado para el otro para poder conectar las oficinas. O sea que estamos hablando de un mundo, por lo menos para mí, inimaginable. Y para muchos de ustedes también. Como la serie de las chicas del cable. Exactamente en eso No estaba sé si la pensando. vieron. En eso estaba pensando. Ahora bien, ¿cuáles son los problemas o cuáles son los inconvenientes o cuáles consideran ustedes que pueden llegar a ser los desafíos de una persona con esta dinámica o con esta forma de ser? Desafíos. ¿Cuáles son las cosas que le van a resultar más desafiantes? Adaptarse al cambio. Ajá. Julián, ¿por qué adaptarse al cambio? Y porque, por ejemplo, no sé, si tener una cochera es un símbolo de estatus en una empresa que empieza a tomar otra dinámica y tal vez no tenga empieza a rotar la gente un montón, tal vez pierda la cochera, por ejemplo, y se sienta como que está perdiendo privilegios, digamos. Bien. Ese es un caso que me pasó, que vi, digamos. Claro. ¿En dónde trabajas, Julián? Ahora en otra, eso lo vi en San Cristóbal, 75 años de trayectoria. Wow. La gente tenía, o sea, una cochera, por ejemplo, era símbolo de estatus en ese lugar. Claramente. Y bueno, hubo todo un recambio generacional que cambiaron algunas de las reglas del juego y hubo una de las personas que quedó altamente afectada por eso. O sea, tuvo que ir a hablar con su gerente y a plantear de la disconformidad, pero desde un lugar de pérdida total. Bien. Ay, pobrecito. Fíjense qué interesante esto que plantea Julián. En términos de coaching, acá hay un observador que vive la pérdida de un objeto material automáticamente como una pérdida de estatus, ¿no? Estatus. Claro. Esto está súper estudiado y está buenísimo, Julián, que lo puedas traer con un ejemplo concreto. Esto es lo típico que vemos en las películas también, como la oficina más grande es la del dueño, ¿no? Entonces, ahí se ve nuevamente un objeto tangible que simboliza otra cosa, que simboliza el estatus. Entonces, definitivamente, las personas que están dentro de esta categoría o dentro de esta generación, cualquier pérdida material la van a vivir como un atentado a su estatus o su posición, ¿sí? Esto es importantísimo, por lo tanto, nosotros como coaches, al momento de hacer una intervención, tenemos que saber que para estas personas los aspectos materiales y tangibles son importantísimos. Por supuesto, ¿esto qué quiere decir? ¿Que no le podemos mostrar otra cosa? No, sí, claro, mostrémosle todo lo demás, pero tenemos que ser respetuosos de ese sentir de personas que vienen de una época en donde la escasez lo era todo, ¿no? En donde había que cocinar los fideos, no se iba al supermercado para ir a comprarlos, ¿no? ¿Estamos bien entonces con la manera en la que vamos identificando las generaciones? ¿Se comprende? Sí. Y de alguna manera a ese tipo de personas, digamos, en tu experiencia, ¿se les puede hacer ver algo diferente? Qué excelente pregunta. Voy a dejar que la licenciada y filósofa contemporánea Cecilia Ortiz la responda. Sí, Marce, sí. Sí, porque tiene que ver con la brecha entre... ¿Cómo? Que sí, que claramente podemos trabajar, inclusive es ahí donde nosotros tenemos injerencia. Bien.
Eh, Entiendo tu pregunta, Marce. Estoy de acuerdo con la respuesta de Cecilia. Creo que ese es el rol del coach, mostrar algo diferente. Seguramente, a nivel biológico, ocurren muchísimas cuestiones en una persona de 75, 80, 85 o 90 años que los hacen menos permeables a determinados cambios, no a todos los cambios, a determinados cambios. Claro. Me pasa con mis papás, por ejemplo. Mi papá tiene 90 años y mi mamá tiene 77. Y aprendieron a usar la computadora y aprendieron a usar Facebook y aprendieron a usar Skype. Y esa es la manera que tienen de conectarse conmigo. Pero, claro, pero al mismo tiempo, Marce, dejan de seguir a mis sobrinos en Facebook o en Instagram porque no les gustan las cosas que postean, ¿no? Entonces, es como que con determinada capacidad para el cambio están bien, pero con determinadas otras cosas no las quieren ver. ¿Se entiende lo que te digo? Sí. Bien. Después vino otra generación que se distancia terriblemente de los silents o los tradicionalistas, que son los baby boomers, ¿sí? Por si no lo saben, baby boomers quiere decir explotados de bebés, básicamente. ¿Explotados? Claro, como que, ¿cómo te puedo explicar? Como que empezaron a tener muchos bebés. Ah. Y esto psicológicamente tiene sentido frente a un mundo que en el 45, de alguna manera, después de la Segunda Guerra Mundial, estuvo al borde de la extinción. Esto ha pasado en otros momentos de la historia, cuando los hombres volvían de la guerra, los pocos que sobrevivían, había un deseo psicológico, innato, biológico, de procrear. Entonces, lo que pasó entre 1946 y 1964 fue que la gente comenzó a tener muchos hijos. Y sobre todo, comenzaron a tener muchos hijos porque apareció una época de prosperidad, porque también hubo determinados avances tecnológicos en el planeta. Aparece por primera vez la televisión a color. Además de eso, aparecen conceptos industriales que permiten construir y fabricar a gran escala. Esto no es un detalle menor. ¿Por qué? Porque aparece por primera vez en la historia el concepto de industria de consumo. ¿Qué quiere decir esto? Puedo acumular bienes materiales. Y esto no es un detalle menor. Los baby boomers comienzan a ver que aparece una época de prosperidad. Eso por un lado. Y después aparecen otros movimientos sociales, como los que están viendo acá abajo, ¿sí? Lo que nosotros normalmente conocemos como hippies. El ser humano se reivindica desde otro lugar. Empieza una etapa que no tiene nada que ver con la escasez, y quizás como contrasentido para la escasez, se empieza a formar una cultura que gasta mucho dinero, compra mucho y acumula mucho, ¿sí? Es el comienzo de la sociedad de consumo. Esto es muy importante. Siguen siendo buenos team players. Fíjense, acá la motivación sigue siendo el posicionamiento y el prestigio. Aparece una palabrita que para ese entonces era nuevo, que son los famosos workaholics. Esto es lo que vemos en las películas, yo te diría década del 40, 50, en donde la gente pasa 12 horas en la oficina, vuelven para una esposa que los está esperando con el hijo, cocinando, ¿no? Estas son las famosas imágenes de la década del 50, o los libros que salían en la década del 50 que decían cómo ser una buena esposa. Conceptos que tal vez hoy nos parecen un poco lejanos. Siguen compartiendo muchas características con los tradicionalistas en cuanto al trabajo, pero este es un mundo diferente. Este es un mundo donde la abundancia
no es visto como algo malo, al contrario, es algo que se busca. Piensen que en la década, fines de la década del 50 y principios de la década del 60, surgen los conceptos como publicidad, ¿sí? En la década siguiente aparece el concepto de marketing. Si lo quieren llevar a alguna serie de televisión, esto es Mad Men, ¿sí? Para los que no la vieron, se las recomiendo. ¿Cuál? Mad Men. ¿Cómo se escribe? ¿Mad? Sí, M-A-D, de dedo, M-E-N. Sí. Te la súper recomiendo, Marce, porque cuenta la historia de como si fuera una de las primeras agencias de publicidad de los Estados Unidos. Ah, mire. Y cae justo en este periodo, así que es muy bueno para explicar esto que acabamos de charlar. ¿Cómo se ven estas personas en el trabajo o en las organizaciones? Bueno, un poquito lo que veníamos viendo. Sin embargo, acá aparece una cuestión que es que están orientados al servicio, ¿sí? Aparece un concepto también nuevo, dice experiencia y conocimiento. Ya no es solo experiencia. Los tradicionalistas eran más de la experiencia, por lo tanto, necesitaban que las personas les enseñen y que sean personas que tuvieran años. Acá con el concepto de conocimiento aparecen otras cuestiones nuevas. Las personas pueden aprender de los libros, pueden aprender del trabajo en grupo, etc. ¿Sí? Aparece por primera vez un acercamiento democrático, se define la misión del grupo, ¿sí? Se aseguran que ellos hagan la diferencia y aparecen conceptos muy nuevos hacia fines de la década del 50 y nuevamente principios de la década del 60. Fíjense, dice apreciación personal, promociones y reconocimiento formal. Esto no es un detalle menor. En la década del 60, sobre todo, aparece el concepto de psicología organizacional o aparece la psicología dentro del campo de las organizaciones. Por lo tanto, el ser humano ya deja de ser visto como un objeto y se convierte en una persona dentro del trabajo, ¿sí? La comunicación, fíjense que es más interacción personal, es cara a cara, llamadas personales e email. Estas son las personas que hoy tienen 60 años, ¿sí? Piensen en personas de 60 años, cómo ven el mundo hoy y cómo interactúan en el mundo del trabajo. ¿Cuáles consideran ustedes que pueden ser algunos desafíos o algunas cuestiones que les resultarían difíciles a los baby boomers? Creo que también adaptarse a los cambios. O sea, son más flexibles, pero todavía me parece que siguen siendo de alguna manera un poco rígidos. Ajá. Bien. Sí, o con esto del conocimiento, que aparezcan conocimientos nuevos, no sé, estar al día, digamos, con la explosión de la información. Sí, seguro. Fíjense que algunas de estas personas durante la década del 60 recién comienzan a ver las primeras computadoras, ¿no? Algunas. Y recién en el caso de la Argentina hubo un proyecto serio de incluir computadoras en el trabajo a partir de la década del 80, ¿no? Y recién a finales de los 80 y recién en el 95 tuvimos internet en la Argentina. Creo que el 94 fue el primer año que hubo internet. Entonces, fíjense que estas personas que hoy tienen 60 años son las personas que vivieron esa etapa de transición. Por lo tanto, son las personas que salieron de alguna manera perjudicadas y que tuvieron que amoldarse, ¿no? A este mundo de alguna manera digital que estaba comenzando.
Ujú. Sí, bueno, a ver, yo tengo 51, lo tengo más, no llego a los 60, pero lo tengo más o menos vivido con las primeras computadoras. El pasaje del trabajo a mano al pasaje del trabajo a la computadora. Claro. Bueno, perfecto. Entonces, algunos desafíos que vos sentís, Marce, no te son ajenos. ¿Mm? Algunas cosas importantes, y exactamente de lo que hablábamos recién, vieron que yo les dije que esta generación está como tironeada. Ocurrieron eventos muy importantes en el mundo. Quizás a la Argentina no nos golpearon tan fuerte como fue la recesión del 2008, por múltiples motivos, pero sí en el resto del mundo. Quizás a nosotros nos golpeó un poco más fuerte el efecto tequila, obviamente la hiperinflación del 89. Son aspectos que quizás nos han golpeado un poco más, pero fíjense lo que le pasó a esta generación. Esta generación es una generación que algunos sienten que no quieren retirarse porque se sienten muy bien físicamente y quieren seguir trabajando. Otros consideran que no tienen los ahorros suficientes. Y fíjense esto que es interesante para el aspecto, o por lo menos la disposición psicológica de estos trabajadores o en las organizaciones, es que muchos de ellos se ven tironeados entre la demanda de sus padres, que ya son personas de las que tienen que cuidar, que están retiradas, que tal vez tienen 80, 70 años, y sus hijos. Marce, ¿vos tenés hijos? Sí. Entonces, bueno, esto también es un ejemplo de específicamente lo que estamos diciendo, ¿no? Se sienten tironeados entre varias demandas. Ujú. ¿Consultas con los baby boomers? No, le venimos bien. Bien. La generación X, que hay una película incluso que se llama Así, se las recomiendo, con Winona Ryder y Ethan Hawke, buenísima. En principio, uno de los grandes acontecimientos es aparecen los celulares, otro de los grandes acontecimientos es surge la internet. Esta es una película con Diane Keaton, no me acuerdo ahora el nombre, pero lo interesante de esta película es que ella es como una especie de secretaria ejecutiva, quiere seguir creciendo, lo logra, llega a ser jefe, pero tiene que llevar a su hijo a trabajar, ¿no? Y esto es un detalle importante en el siguiente sentido. Nosotros venimos de una generación como los tradicionalistas, que lo único que hacían era vivir para trabajar en parte por la escasez, pero además no cuestionaban nada. Después pasamos a los baby boomers, que comienzan a ver que el mundo no es un mundo tan escaso, que es un mundo de prosperidad, entonces comienzan a trabajar muchísimo, ya no tanto por la escasez, pero ahora trabajan todo el día para acumular riqueza. Por lo tanto, la generación X, ¿qué consideran que les pasó a los chicos que nacieron entre el 70 y el 80? Fíjense en las fotografías que hay ahí. ¿Se les ocurre algo? Ya la madre trabajaba, no estaba en su casa. Bien. Digamos, como que los chicos bollan. Bien, esta generación fue marcada exactamente por eso que vos estás diciendo, Marce. Fue una generación que se sintió muy desamparada. Fue una generación de hijos que vieron que sus padres trabajaban todo el día. Y en el caso argentino, esto va a ser muy importante, porque, por ejemplo, en mi caso, que yo nací en el 83, lo vi a mi papá hundirse 3 veces, en el 89, en el 94 y en el 2001. Esto va a ser muy importante para la generación siguiente, ¿sí? Esto es la generación de personas que creció sin sus padres y que vieron que sus padres trabajaban todo el día. Pero esto generó algunas cuestiones interesantes.
como crecieron solos, son flexibles, adaptables, están muy orientados hacia los resultados. ¿Sí? Se presupone, por lo menos en una encuesta del 2013, que fueron los mejores para generar trabajo en equipo, para construirlos. Y quizás esto es lo más importante que tiene la generación X. Fueron los primeros que comenzaron a hablar de balance trabajo-vida. ¿Sí? La generación Y y la generación Z, esto después lo van a transformar muchísimo más, pero en principio, estas personas lo que hacen son los primeros en hablar de que necesitan pasar tiempo fuera de la organización. Son emprendedores, también son la primera generación que están viendo en el mundo un avance impresionante de la tecnología. Por lo tanto, son los emprendedores tecnológicos, son las personas que comienzan de alguna manera a formar lo que hoy en Estados Unidos es Silicon Valley, ¿no? Son las personas que de alguna manera comenzaron a cambiar el mundo hacia este mundo contemporáneo y actual que estamos viviendo. ¿Hay alguna pregunta con estos? Por ahora venimos bien. Bien. Sí, bien. ¿Cuáles consideran que pueden ser algunas de las dificultades de estas personas en las organizaciones o en el trabajo? Me suena que son un poco más los disruptivos. Ajá. No sé, pienso en que sean un poco más rebeldes, personas que ahora tienen 45 años. ¿Más qué, Juli? ¿Más qué? Más disruptivos, más de ideas diferentes para la organización. Me suena como que es la generación de transición. Sí, esta generación, Juli, ya no fue tanto de transición, realmente despertaron en un mundo nuevo, pero definitivamente lo que sí los marcó fue haber crecido sin sus padres. Definitivamente la tecnología los ayudó a ser disruptivos, tal cual como vos mencionás, pero a esta gente también le va a ocurrir algo que es importante que ustedes lo sepan. La generación X fue considerada la generación, en algún momento se los llamó sin alma, son los decepcionados, ¿sí? Esta generación es mucha gente que creció sin su familia, que vieron a sus padres trabajar todo el tiempo y que después sus padres no obtuvieron ningún beneficio adicional más que agotamiento y estrés. Son negativamente, o alguno de los rasgos negativos de estas personas es que fueron desencantados. Dijeron, bueno, ¿para qué trabajo tanto? ¿Sí? Pero al mismo tiempo, algunas películas que ilustran algo de estos perfiles es El Lobo de Wall Street, ¿sí? Terriblemente dedicados en conseguir dinero, pero no por el dinero mismo, sino por las oportunidades de desarrollo, ¿sí? Necesitan además, o quieren además, generar mucho dinero, a diferencia de los baby boomers, no para acumular, sino para disfrutar. Son generaciones que en las películas a veces son mostrados como personas que malgastan el dinero. Esta es la generación de la generación X, personas más apáticas también en algún aspecto. Desde el coaching organizacional lo que nos puede llegar a pasar es que si entramos en una empresa familiar, estos sean los hijos de los dueños. Por eso lo que vos mencionabas, Juli, esto que vos decías de que son disruptivos, bueno, va a generar un gran choque a los baby boomers y a los tradicionalistas si los hay en la empresa. Digo, estos son los que ahora son diferentes. ¿Cómo, Juli? Estos personajes, la organización es el gerente, digamos, o el encargado. Porque la generación anterior está como más salida, digamos. Ajá, sí, puede ser, pero vos pensás que un tipo de
50 o 45 años hoy puede tranquilamente ser el hijo de un dueño de empresa familiar. Y eso genera algunos cortocircuitos. Pero por supuesto va a generar mucho más cortocircuitos con su hijo, con el tercero, digamos. Con el tercero, la tercera generación. Son los bienaventurados y famosos millennials. ¿Qué consideran que hace tan especial a los millennials? Ustedes, personalmente, olvídense de la teoría. ¿Qué creen que hace tan importante o tan distintos a los millennials? Yo creo que, por un lado, la hiperconectividad. Yo soy millennial por ahí, por la y nosotros somos una generación que tenemos como redes sociales. ¿Cómo? Para mí, descontracturados, súper hipercomunicados, súper flexibles. Bien. ¿Por qué es tan importante el concepto de hipercomunicación que ustedes mencionan? O de hiperconexión. ¿Por qué consideran que es tan importante? Porque están todo el día con el celular, la tablet, la compu. Y es como que hasta he visto que hasta trabajan en su casa. Sí, es como hay mucha más velocidad en la información. Entonces, algo que antes, no sé, subía, o sea, tenía más contención, era un memo, papel, que iba de acá para allá de escritorio en escritorio, hoy es un mail o es un WhatsApp que la información fluye mucho más rápido, hay más cantidad de información al menos. Bien, este es el concepto al que quería llegar. La hiperconectividad lo que genera es un concepto que se está estudiando muchísimo ahora, que es el de inmediatez, ¿no? Lo que genera es la sensación de que todo es inmediato. Esto tiene características psicológicas, repercusiones psicológicas muy importantes, porque, y esto lo vamos a ver con la siguiente generación, pero con los millennials ya comienza a verse, si todo es inmediato, de alguna manera todo está sucediendo al mismo tiempo, y si todo está sucediendo al mismo tiempo, entonces, por supuesto que esto no es real, pero entonces podríamos llegar a pensar que todo es posible, ¿no? Todo está ocurriendo en algún momento, en algún lugar. Y esto va a ser un factor importantísimo de cómo los millennials ven el trabajo. En principio porque todo puede estar, ¿no? Entonces, si todo puede estar ocurriendo simultáneamente, o si todo es posible, o si yo puedo transmitir muchísima información con diferentes dispositivos, entonces yo no necesito una oficina, o entonces yo puedo estar trabajando desde mi casa, como bien decías vos, Marce, o incluso si trabajo en una oficina, tal vez puedo estar trabajando con alguien en la China, alguien con Buenos Aires y alguien en Perú en simultáneo. Pero también... Puede ser, perdón, porque puede ser característica de este grupo, todo lo quiero ya, ahora. Sí, lo que pasa, Marce, es que si vos te pones a pensar, hay determinado segmento de la población que sí obtiene todo rápido. Y esto es importante que podamos diferenciarlo, digamos. No todas las clases sociales, por más que tengan la misma edad, ¿sí? Obtienen todo de la misma manera. Ahora, sí hay cuestiones que están súper generalizadas. Hoy a un celular accede todo el mundo, tal vez a una tablet también, no sé si a una computadora, pero definitivamente a un celular. Entonces, sí, es una generación que tiene la concepción de lo inmediato muy pegado, ¿no? Y eso los va a marcar muchísimo. Por supuesto también que esto genera mucha ansiedad. Pero también fíjense ahí en dos fotografías. Uno fue el atentado de Columbine y el otro es el atentado de las Torres Gemelas. ¿Por qué lo pongo como algo destacado? Porque es una generación que comenzó de un modo distinto a las generaciones anteriores a interpelar al mundo, es decir, che, el mundo no funciona tan bien, el mundo está medio jodido.
Por lo tanto, los millennials se hicieron una fama de ser un poco más verdes, más conscientes del planeta, más conscientes de la humanidad. Y la generación siguiente, que es la generación Z, va a llevar eso al extremo, ¿sí? Pero en principio, si tenemos que entender cuál es la importancia de los millennials, es que para el año 2020 van a ser casi el 50% de la población laboral. Esto es importantísimo, es decir, que las personas como vos, Julián, dentro de 2 años nada más, van a formar el 50% de la población laboral mundial. Es decir, el 50% de la gente que trabaje en el mundo va a pensar más o menos como vos, ¿sí? Sí es cierto que es la generación más diversa. ¿Qué quiere decir esto? Las personas nacidas a partir de la década del 80 y del 90 son las primeras personas que comienzan a hablar libremente acerca de su sexualidad, su deseo. Es la primera generación, y dependiendo obviamente de la clase social, ¿no? Pero es la primera generación que tiene padres psicoanalizados y es la primera generación que, llegada a su adolescencia, tiene la capacidad de psicoanalizarse también, ¿sí? De nuevo, insisto, esto va a depender de la clase social y del país, pero en principio, en Argentina, que es un país altamente psicoanalizado, esto no es un detalle menor, ¿sí? En la década del 80 y del 90 surgen las primeras personas que pueden hablar abiertamente de un montón de temas que antes eran tabú, ¿sí? Y esto no es algo que pasa desapercibido. ¿Por qué? Y porque a partir de la década del 2000, por ejemplo, se comienza a hablar mucho de diversidad del trabajo. Hoy lo estamos viendo en el 2018 con determinados temas como el cupo laboral transgénero o travesti. Estamos viendo la cuestión de si los baños deben ser compartidos o deben ser solo para hombres y solo para mujeres. Digamos, aparecen un montón de cuestiones hoy que arrancaron de alguna manera con las generaciones que nacieron en el 80 y el 90%. Perdón, en el 80 y el 90 de las décadas del 80 y 90. Puede ser, perdón, hago una pregunta. Sí, sí. Puede ser que en esta generación también se vea como mucha disparidad, porque yo, por ejemplo, lo que noto es como una amplitud de tiempo muy grande entre el 80 y, no sé, citando esta generación, ¿no? Pero a mí yo veo como mucha discrepancia entre los nacidos los década 80 de los década 90 ya. Y es más, la gente que es del 90, a nosotros los del 80 hasta nos ven un poco diferentes. Sí, coincido con vos. Creo que en la Argentina eso está dado, me parece a mí, por el acceso a lo digital. Una persona que nació en la década del 80 transicionó desde lo analógico a lo digital. Por ejemplo, en mi caso fue de escuchar cassettes a escuchar CDs, a escuchar MP3, ¿no? Todo eso en un transcurso de 20 años. Mientras que para los nacidos en la década del 90, y me imagino a alguien que nació en la década del 95, tenía 10 años en el 2005. Y tener 10 años en el 2005 implica que vos prácticamente ya naciste con internet, ya naciste con una computadora, ya naciste con el MP3, pasaste al MP4. Entonces, en principio, con el acceso a la información ya todo es completamente diferente, en principio. Después, me parece que los que nacimos en la década del 80 tuvimos que acostumbrarnos a determinadas realidades que los del 90 ya la dieron por hecho. Hablar de determinados temas quizás para la década del 80 fue más difícil que para la década del 90. Ni hablar, y yo siempre estoy hablando como de situaciones muy cosmopolitas, muy de ciudad grande, pero ni hablar si vos naciste en un pueblo del interior. Creo que ahí la diferencia entre la década del 80, del 90 y del 2000 fue abrumante. Entonces sí, coincido con vos. Creo que, y esto pone de manifiesto otra cosa muy interesante, Julián, y es que el mundo va cambiando cada vez más rápido. Entonces, me parece que no es lo mismo hablar de una generación que tiene una amplitud de 50 años para los baby boomers que hablar de una generación que tiene una amplitud de 20 años
como es en el caso de los millennials, ¿no? Entonces sí, comparto con vos en que hay mucha, pero mucha amplitud. Y en el sentido de, dan por sentado el work-life balance. Fíjense la diferencia con los anteriores. Mientras que la generación X la exigía o la comienza a pedir porque veían cómo trabajaban sus padres, el millennial directamente ni la exige ni la pide porque la da por sentado. Esto también tiene que ver, me parece a mí, con las demandas del mundo moderno. Hay tantas demandas que hay que cumplir que sin flexibilidad es imposible hacerlo. Y de nuevo, esto va a depender de la clase social o de las cuestiones específicas demográficas de las que estemos hablando. Pero de millennials que necesitan tiempo para hacer otras cosas y ya no privilegian al trabajo por sobre todas las cosas. Quizás esto es lo más importante. ¿Por qué es la generación más diversa y más educada? ¿Por qué? ¿Es una pregunta? Sí, pregunta. Lo de la diversidad es lo que veníamos hablando recién con Julián. Digamos, se comienzan a hablar determinados temas que antes no se podían hablar. Por otro lado, también acá aparecen cuestiones de género que la tecnología hizo posible, digamos. Hoy una persona puede cambiarse el sexo. Hace 50 años atrás no podía, entonces no era un tema instalado en la sociedad. Esto que yo decía del cupo laboral travesti o transgénero, digamos, aparecen muchos temas de conversación que no habían aparecido en ninguna de las generaciones anteriores. Entonces, diverso como sinónimo de muchos temas, como sinónimo de que se pueden plantear una infinidad de cuestiones. ¿Se entiende? ¿No? Sí. Ah, perfecto. Y en cuanto a más educada, porque a nivel mundial fue la primera generación con mayor cantidad de universitarios y de acceso a educación superior. Por eso fue la más educada. Además, no se olviden que con el avance de Internet también aparecen algunos fenómenos como la educación online. Antes la educación a distancia era por carta, por correspondencia. Entonces, la capacidad para aprender determinados temas era muy limitada. Sí, aparte yo sumaría la más curiosa también. Sí, puede ser que haya una cuestión de ser curiosos. Puede ser. Entonces, en este sentido, chicos, cobra mucha relevancia también algunas palabras que vemos acá, el estilo de liderazgo que prefieren, coaching positivo, motivacional, colaborativo, que le provea estructura, que sea orientado al resultado, un estilo de liderazgo educador, que conozcan sus metas personales. El millennial siempre fue visto como una persona egoísta, pero me parece más que una persona egoísta, para mí el millennial siempre fue una persona que estuvo en contacto con lo que quería. El millennial es una persona que desde el principio estuvo en contacto con demandar o exigir lo que quería. Y esto es importante, por más que nos resulte molesto. Entonces, la manera en la que el millennial a veces es visto es como este niño caprichoso que quiere todo ya. Bueno, sí, fue un cambio generacional. Ahora, no sé si necesariamente tiene que ver con el capricho. Me parece que tiene un poco más que ver con las formas de producción. Mientras que en las generaciones anteriores todavía estábamos como en una industria de consumo, acá aparecen otras formas de producción que no me voy a meter en ese tema ahora, podría ser un tema para un debate posterior, pero el millennial encontró otras formas de producir dinero, el millennial encontró otras formas de utilizar el dinero y sobre todo el millennial de alguna manera comenzó a decir que no necesita acumular dinero para ser feliz. Después vemos cómo lo lleva a la práctica, pero en principio fueron una de las primeras generaciones donde se comienza a hablar del minimalismo, de volver a vivir sin tantas cosas. Ahí, perdón, te pregunto, Jorge. Sí. Porque, digo, también lo que veo a veces es en esto de la rotación que hay en las empresas y todo lo demás, hay como una parte que está hasta desconectada
de lo que es el sentido del trabajo, digamos. Eso es lo que le reclama en los liderazgos, ¿no es cierto? O sea, Bien. como que no se comparte un sentido de propósito. Esto que vos decís es fundamental. ¿Cuál es el sentido del trabajo? ¿Para mí Bueno, es que justamente por eso te lo pregunto. Vos dijiste recién muy en transparencia, dijiste, los millennials no encuentran o no tienen el sentido del trabajo. A mí me gustaría que como coach vos reformules eso y digas, el sentido del trabajo es diferente para cada generación. Sí, tal cual. Pero a lo que voy es, dentro mismo de los millennials hay como un sentido, no hay un sentido tan compartido como había en generaciones anteriores. Puede ser que así sea, la verdad. De nuevo, me parece que para comenzar a ver determinados aspectos puntuales, me parece que hay que meterse a la demografía específica, ¿no? No es lo mismo un, entre comillas, millennial de Capital Federal con determinado ingreso por mes a un chico del interior de Santa Fe con determinado ingreso y con determinadas realidades. O sea, me parece que hay que ser muy criterioso en no dejarse llevar por absolutos. Por eso considero que tenés mucha razón cuando hablas de que muchas veces estos conceptos son muy disímiles. Sí, son conceptos estadísticos pensados para generar determinados mercados. Ok, gracias. Nada. Vos recién tocabas en un tema muy puntual que es el tema del propósito. Me gustaría quedarme con esta palabra. El propósito, digamos, el 60% de las personas hoy, según una encuesta de Deloitte del 2014, afirma que el 60% de las personas eligieron su trabajo o a su empleador de acuerdo a un propósito. Esto también es muy nuevo, es muy del 2010, antes no se venía hablando. Aparece el concepto de empresa con propósito. No me voy a extender en este concepto, pero sí considero que para ustedes como coaches es muy importante. ¿Dónde vemos el propósito en las empresas nosotros? En el compromiso, en su fin social, en su razón social, en su razón de ser, básicamente. Y es importante a veces cuando uno como coach ingresa en una organización o en una empresa es entender cuál es el propósito, para qué fue creada, cuáles fueron los sueños que había detrás de eso, ¿no? Que a veces mucho eso se pierde. Me gustaría que comiencen a cuestionar ustedes también cuáles son las estrategias de comunicación que utilizan las empresas en base al tipo de población que tienen. Es importante reconocer que cada generación se va a comunicar de un modo diferente, mientras que los millennials van a buscar inmediatez. Tal vez los baby boomers van a buscar una reunión cara a cara. Encontrar formas de comunicación que sirvan para todos. No existe una única forma de comunicación, ¿sí? Algunos aspectos que yo marqué acá como importantes es revisar la estrategia de comunicación. Algo que yo siempre les digo en todas las sesiones que he tenido para este curso o para el curso anterior del año pasado es: vayan a la organización, transítenla, vívanla como un empleado, fíjense qué hay en la cocina, dónde se comunica, qué cosas se comunican, dónde la gente habla abiertamente, dónde la gente tiene miedo de hablar en público. Varias cuestiones importantes que ustedes como coaches tienen que ver. No se queden solamente, por lo menos en el coaching organizacional, con lo que escuchan en la sesión individual con alguno de los empleados. Vean cómo funciona la empresa. Y Ceci los va a poder guiar muchísimo más en esto, de una manera mucho más profesional que yo, más experta.
Ella en este curso lo ha diseñado muy bien como para que ustedes puedan entender específicamente qué significa lo sistémico dentro de la organización. Bueno, la estrategia, además, el concepto de feedback es un concepto que para mí como coaches me parece fundamental, ¿no? Esta cuestión de que ustedes puedan enseñarle a la organización, por llamarlo de alguna manera, o demostrarle a la organización de que el feedback no es algo malo, de que el feedback tiene que ocurrir y que es fundamental o necesario para que la organización sobreviva. Y finalmente, me gustaría que ustedes como coaches también puedan ver cuál es el tono de las políticas. ¿A qué me refiero? ¿Se permite usar determinada vestimenta? ¿Se permite usar determinados aparatos electrónicos? ¿Verdaderamente hay diversidad o es 90% hombres, 10% mujeres? ¿Los hombres ganan todos más que las mujeres? Y si hay alguien embarazado, entonces no se contrata, ¿no? Entonces, varias cuestiones con respecto a la organización para que ustedes puedan ver en términos generacionales. ¿Quién construye las políticas de la empresa? ¿Le dan voz y voto a todos? ¿Cómo se arman esas políticas? ¿Se arman de manera democrática? ¿Se arman de manera unilateral? ¿Qué políticas se arman y cuáles no? ¿Qué políticas quedan armadas al azar? Son todas preguntas que ustedes como coaches organizacionales, al momento de ingresar a una organización, es fundamental que puedan hacerse. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿No? Preguntas no, por lo menos. Bien. Un concepto importantísimo, y con esto quiero terminar, así no me extiendo mucho más. Si ustedes consideran que en una organización hoy, y ni hablar de la dificultad de una empresa familiar, que tal vez Cecilia lo pueda abordar en otro momento con mucho más detalle que yo ahora, pero corriéndonos del concepto de las empresas familiares, lo que está ocurriendo hoy en la empresa, que no ocurría hace muchos años, y justamente por la profundidad del cambio y por la aceleración del cambio, es la primera vez en la historia en donde en una empresa es posible, o en una organización es posible, que haya 4 o 5 generaciones en simultáneo. Nunca antes había ocurrido eso. Por lo tanto, la multiplicidad de formas de ver el mundo, la capacidad para conectar con las personas, para comunicarse con las personas, se vuelve fundamental. ¿Cómo ustedes como coaches pueden generar estos espacios colaborativos? Y pareciera que lo colaborativo es solamente prestar ayuda. En realidad lo colaborativo es capaz de generar algo, generar un proyecto, generar un compromiso, generar algo en conjunto que antes no existía, no es solamente ayudar. Entonces, quiero cerrar tal vez con este tema para preguntarles a ustedes de qué manera consideran que como coaches pueden generar espacios de colaboración multigeneracionales, multidisciplinarios. ¿Cuáles consideran ustedes que son algunas de las herramientas que van aprendiendo y que tienen en este momento para avanzar en este sentido? Yo creo que de alguna manera haciéndoles ver a las distintas generaciones que cada una tiene un valor agregado, tiene un valor que es rico y es importante. Y de alguna manera, al colaborar, se intercambia ese flujo de información y puede ser rico para la organización. De acuerdo, súper claro, Marce, y eso va muy en línea con lo que las empresas a nivel mundial están proponiendo en este momento. Las empresas a nivel mundial están proponiendo revalorizar la experiencia, por ende no descartar a los empleados quizás con mayor edad, asignar a empleados de mayor edad un concepto como de mentoreo, ya no solamente de coaching, ¿no? No solamente contratar a un coach profesional, sino también buscar que los empleados con mayor experiencia
le hagan mentoreo a otros empleados con menor edad o con menor tiempo de permanencia dentro de la empresa. ¿Qué más se puede hacer para generar estos espacios colaborativos? Yo lo que he visto es sumar a coaches dentro de los equipos, digamos. Ajá. Juli, ¿y con qué te Como imaginas que un coach, qué te imaginas que un coach puede aportar a ese grupo, a ese equipo? Un espacio que la cabeza soy lo que tratando de hacer es todo el tiempo, con lo cual un espacio de reflexión y entender cuáles son las necesidades que la organización va teniendo es importante. Y por otro lado, también tener a alguien que genere los espacios como para ir limando las asperezas, digamos. Que eso antes, o sea, que mejora mucho digamos, alguien que esté encargado de ver el nivel relacional del equipo. Bien. Ceci, ¿qué más se puede hacer? ¿Se escucha bien? Sí, ahora yo te escucho. Perfecto. Creo que lo que tenemos ahí como campo fértil, y además que está avalado por toda la gente que se dedica a investigar esto, como vos nos estás trayendo, tiene que ver con acortar la brecha y entender que a raíz creo que de la hiperaceleración de los cambios y de la hiperconectividad, ya no pasa tanto por la disponibilidad de la información, sino por la capacidad de relacionarse, de las relaciones interpersonales. Y está visto que inclusive lo que ya no sé si se llama retención de talentos, pero lo que va fidelizando a los colaboradores con sus líderes tiene que ver con que puedan trabajar en la relación más que en otra cosa. Entonces nosotros tenemos un gran desafío ahí, en justamente acercar entendimiento, que puedan acercar propósitos, que puedan ver algo valioso uno del otro. Creo que es súper fértil para el terreno del coach todo esto. Sí, a mí me pareció súper importante una palabra que me parece que Julián hasta la dijo de un modo inocente, esta cuestión del sentido del trabajo. El sentido del trabajo va cambiando en todas las épocas, no es el mismo el sentido del trabajo que había en la Edad Media que en la Edad Contemporánea, ¿no? Eso por un lado. Pero al mismo tiempo también el sentido del trabajo va cambiando al interior de las mismas personas en cuanto a su ciclo de vida. No es lo mismo el sentido del trabajo que tiene una persona de 19 años hoy que el sentido del trabajo que va a tener esa misma persona 20 años en el futuro, cuando sea padre, cuando sea madre, cuando sus circunstancias de vida cambien. Por lo tanto, mi invitación a ustedes como coaches organizacionales es: conozcan la historia del coachee, por supuesto no la compren literalmente, pero conózcanla. Conózcanla, qué épocas fue atravesando en su vida. Conozcan qué sucesos históricos pueden haber impactado a esa persona o pueden haberla modificado o pueden haberle generado su visión del mundo, ¿no? Y sobre todo, generen espacios donde personas distintas puedan conectarse sin temor a represalias. ¿Qué quiero decir con esto? Me ha pasado en mi experiencia profesional haciendo consultoría o incluso en la empresa en la que trabajo ahora, en donde en muchas empresas todavía conectarse con las personas, proponer una idea por más estúpida, floja o ridícula que suene, decir lo no apropiado, lo no justo, lo no ideal, puede llegar a ser un símbolo en el cual nos vean como menos competentes o nos vean como menos exitosos. Creo que justamente la función del coach en estos espacios de trabajo es fomentar un ambiente de seguridad, en donde las personas puedan, a pesar de las diferencias, conectarse unos a otros en pos de un propósito común. Ese es como, si pudiera dejarles alguna transmisión de pensamiento, sería esa en este momento.
Por mi parte, yo les brindé todo el conocimiento teórico que me parecía que valía la pena brindar. Espero que el intercambio haya sido positivo y por ahí me gustaría saber con qué se queda cada uno. Yo me quedo con esto de poder ver las diferencias de las generaciones, porque cada una vivió un proceso, vivió circunstancias, y bueno, y eso hace a la personalidad. Y como vos dijiste en un momento, hoy en día las empresas tienen como una diversidad de generaciones y el poder tener el conocimiento de esta diversidad de generaciones nos posibilita el interpretar mejor. Clarísimo, sí. Y más que interpretar, Marce, intervenir, ¿no? Respetando por ahí la historia de cada uno. Ok, sí. Sí, obvio que cuando digo interpretar, por ahí cómo está sintiendo, cómo lo está viviendo para poder después intervenir, ¿no? Obvio que Clarísimo. uno... Clarísimo. Gracias. No, gracias a vos. Yo por mi parte también me quedo... Te quedas mudo. Sí. Julián, no escuchamos nada. Si estás hablando, A ver, hola. ahora sí. ¿Sí? Bueno, no, digo, también que las organizaciones, la diversidad más que interesante y fértil para trabajar, porque en realidad es interesante cómo mismos nosotros interviniendo, también estamos abriendo un espacio de intercambio entre conocimientos y vivencias de personas que hoy en día forman parte de la organización. Entonces, para mí eso es como, es lo que potencia lo disruptivo, digamos. Bien, interesante, Juli, lo que decís. Es la segunda o tercera vez que vos mencionás el fenómeno de la disrupción. Dos cuestiones yo te diría ahí. Ojo que no en todas las empresas la disrupción es algo valorado. Puede ser visto como una gran amenaza y habría que ver específicamente si la empresa en la que vos ingresás o la organización en la que vos ingresás está buscando disrupción. La disrupción es un tipo muy particular de cambio. Es un cambio que rompe con todo lo establecido previamente. Y el laburo del coach en torno a eso es un laburo muy de hormiga, te diría, ¿no? En general, las empresas que piden una disrupción van a ser empresas que tal vez no necesiten solamente un mero coach que esté ahí apoyándolos, sino que necesite un montón de otras estrategias. Entonces te invito quizás a evaluar específicamente si lo que busca la empresa es disrupción o no. Eso por un lado. Y por el otro lado, también lo que te digo, esto que vos marcaste muy bien hacia el interior de la empresa, se los digo a todos ustedes como coaches organizacionales. Sepan que ustedes forman parte de una generación. Ustedes forman parte de una estructura y de una forma como observador, obviamente, de ver el mundo. Entonces, ojo, que al momento de ingresar e intervenir, sus concepciones acerca del trabajo no les impidan ver la concepción del trabajo del otro. Porque esto seguramente va a aparecer en transparencia de una manera abismal e inmediata, ¿no? De esta cuestión de, bueno, pero ¿cómo este chico millennial me está diciendo a mí que necesita 4 horas de descanso cuando yo y mis abuelos y mis papás trabajaban 20 horas al día? Así que sí, Julián, coincido mucho con tu aporte. Gracias. Me parece re importante ver esto porque y entender la riqueza de la riqueza del intercambio, ¿no? Porque así como va a haber algunos que hoy lo estamos mirando desde el punto de vista del análisis de las generaciones y cómo influye, así como hay algunos que van a estar buscando la transformación de la empresa, va a haber otros que estén más abocados a la conservación, a conservar
el status quo, a conservar las costumbres, a conservar la cultura. Entonces, esa mezcla, esa convivencia de generaciones, creo que es sumamente rica, y si nosotros podemos verlo, nosotros coaches, digamos, si nos podemos parar desde la mirada de cómo esto enriquece, es mucho más fácil asistir a disolver lo que otros pueden estar viendo como conflicto. Me parece genial eso último que decís, Ceci, porque por supuesto que hoy no tenemos tiempo, pero si en algún momento lo necesitan, hay incluso estrategias de gerenciamiento de la diversidad. Hay estrategias de gerenciamiento de lo multigeneracional. Está súper estudiado acerca de cómo se debería disolver, esta palabra que me encantó que usó Cecilia es cómo disolver determinados conflictos que están enraizados en la diferencia generacional. Yo los invito a que piensen estas cosas. Si en algún momento surge alguna consulta, Ceci, lo mismo para los chicos que van a escuchar este audio o este video después de que yo no esté más vivo, tranquilamente, bueno, tienen mi mail y me pueden escribir, ¿ok? Gracias, Jorge. Súper claro y súper ordenada la información. La verdad que muy lindo. Chicos, para mí un placer. Cuídense mucho. Gracias, Jorge, igualmente. Adiós. Chao, chao.